¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente espera que soportes todo en tu matrimonio, sin importar el precio que tu alma esté pagando? Si yo te dijera que hay momentos en los que el cielo mismo ya no reconoce ese pacto que tú sigues intentando sostener con tus propias fuerzas. Durante años en muchas iglesias se ha enseñado que el divorcio es inaceptable bajo cualquier circunstancia. Romper un matrimonio es romper tu relación con Dios. Esa no es toda la verdad. La Biblia menciona con claridad que hay situaciones tan graves, tan destructivas, que el mismo Dios permite que ese lazo se rompa. Quiero que abras tu corazón y tu mente a una verdad bíblica que ha sido silenciada por miedo, por legalismo o por ignorancia pueda ser. No vamos a justificar el egoísmo ni la rebeldía, pero sí vamos a revelar lo que el Espíritu Santo dejó escrito en la palabra para proteger a los suyos, porque hay personas que están atrapadas en matrimonios que no fueron construidos sobre la roca, sino sobre el abuso, la traición o la violencia. Lo que están llamando fidelidad en realidad es esclavitud emocional. Este video no es una invitación a rendirse, es una invitación a comprender el corazón de Dios en medio del dolor, porque el mismo Dios que une también ve cuando uno de los dos destruye. En su justicia, Él ha dejado excepciones claras, momentos en los que su misericordia permite que una persona se libere de un pacto roto por el pecado del otro. Vamos a estudiar las tres excepciones que la Biblia menciona sobre el divorcio. Vas a descubrir pasajes que no se predican en muchos púlpitos, verdades que podrían sanar tu conciencia y restaurar tu dignidad. Hay muchas personas que viven condenadas por algo que Dios nunca les pidió soportar. Hoy puede ser el día en que la verdad te haga libre. Antes de comenzar este viaje profundo por las Escrituras, quiero decirte una cosa. Quiero que hagas una simple oración que te va a abrir el camino a la libertad. Dile, Señor, dame luz. Esa frase va a ser tu pacto con la verdad. Dile al Espíritu Santo que sea Él el que va a gobernar tu vida. Porque vamos a comenzar este poderoso estudio. Desde el momento que Dios creó al ser humano, su intención con respecto al matrimonio no fue simplemente establecer una unión legal, sino formar una alianza espiritual profunda, viva y eterna. A diferencia de los contratos humanos que se pueden romper con la firma de un papel, lo que Dios llama pacto lleva una dimensión sagrada que trasciende leyes, emociones y circunstancias. En el corazón del Creador, el matrimonio no es una sociedad civil, sino una unión sellada por su presencia, diseñada para reflejar su amor, su fidelidad y su propósito eterno. Un contrato, tal como el mundo lo ve, es una transacción basada en condiciones. Si tú cumples tu parte, yo cumplo la mía. Si fallas, tengo derecho a romperlo. Pero un pacto, en la perspectiva bíblica, va mucho más allá. Es una entrega total, un compromiso incondicional, un sí que no se apoya en los méritos del otro, sino en la responsabilidad personal delante de Dios. El pacto matrimonial no es una promesa entre dos personas solamente, es una declaración espiritual hecha ante el cielo, con Dios como testigo participante activo. Esta diferencia se hace aún más clara cuando miramos al Edén. Génesis 2, vemos cómo Dios mismo tomó la iniciativa de crear a la mujer para el hombre, no como objeto de satisfacción sexual o compañera ocasional, sino como ayuda idónea. No se trata de cubrir una necesidad emocional, sino de formar una unidad poderosa con propósito divino. Dios no solo creó a Adán y Eva para que se acompañaran, sino para que gobernaran juntos, multiplicaran la vida y reflejaran la gloria de su Creador en la tierra.
El matrimonio fue desde el principio una alianza para el reino y precisamente por eso Dios aborrece el divorcio. Malaquías 2:16 leemos, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. No es que Dios no comprenda el dolor o la traición que muchos sufren dentro del matrimonio. Él lo ve, él lo siente, pero su rechazo al divorcio se basa en cuánto valora el pacto, no porque quiera mantener un vínculo a costa del sufrimiento, sino porque su deseo es restaurar lo que fue roto, no destruirlo por completo. Dios odia el divorcio porque ama la reconciliación, la fidelidad, la redención del amor. Cada voto hecho en el altar tiene peso eterno cuando dos personas se prometen fidelidad, respeto y entrega hasta que la muerte los separe, están pronunciando palabras que el cielo toma en serio. Es por eso que Jesús en Mateo 19:6 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. No lo dijo como amenaza, sino como advertencia sagrada. Lo que Él une no debe ser separado con ligereza ni por capricho humano. Tal vez hoy te encuentres en una relación en crisis o mirando hacia atrás con heridas abiertas. O quizá aún estás esperando ese pacto que Dios prometió darte. Sea cual sea tu situación, hay una pregunta esencial que debes hacerte. ¿Estoy viendo el matrimonio como Dios lo ve? Porque si no lo vemos con sus ojos, corremos el riesgo de despreciar lo que Él considera sagrado. Cuando lo entendemos desde su corazón, todo cambia, porque entonces dejamos de luchar por conveniencia. Empezamos a luchar por el pacto. No todo lo que permanece unido en la tierra sigue unido en el cielo. A veces, lo que en los ojos humanos ven como un matrimonio intacto es en realidad una estructura vacía sostenida solo por la costumbre, el miedo o la apariencia. Legalmente puede haber anillos, papeles firmados, fotos marcados. Espiritualmente ya no hay vida, ya no hay pacto, ya no hay presencia, porque lo que realmente sostiene un matrimonio no es el tiempo compartido ni la rutina diaria, sino la alianza viva entre dos corazones y Dios que nos unió. Un matrimonio puede seguir existiendo legalmente y estar completamente muerto en el espíritu. Esto sucede cuando el amor se ha enfriado hasta convertirse en diferencia, cuando el respeto se ha transformado en desprecio, cuando la conexión se ha roto y solo queda el hábito de seguir juntos sin ser verdaderamente uno. Es como una lámpara desconectada de la corriente. Sigue siendo lámpara, pero ya no tiene brillo, ya no alumbra. Su función original se perdió. Una de las formas más dolorosas en que un matrimonio se destruye es el abandono. No siempre físico, pero sí emocional, espiritual, afectivo. Cuando uno de los dos deja de estar presente, aunque no se haya ido de casa, está quebrando el pacto. El abandono no siempre se nota con la maleta en la puerta. Muchas veces se siente en las conversaciones vacías, en el silencio hiriente, en la ausencia constante del alma. Eso también hiere el corazón de Dios. Cuando uno de los cónyuges deja de luchar, deja de amar, deja de invertir su vida en la relación, aunque diga con los labios que sigue comprometido, su vida está declarando lo contrario. El pacto no se rompe solo con palabras, se rompe con actitudes, con negligencia constante, con egoísmo disfrazado de independencia, con desprecio prolongado. La Biblia nos enseña que la fe sin obras es muerta, Santiago 2:17, y el amor sin obras también lo es. No basta decir te amo, si el comportamiento grita lo contrario todos los días, cuando el hogar deja de ser un refugio y se convierte en un campo de batalla o en un desierto de soledad. La presencia de Dios comienza a retirarse. Porque donde hay opresión, donde hay abuso, donde hay manipulación o maltrato emocional, no hay comunión con el Espíritu Santo. Dios no bendice estructuras que aplastan a sus hijos.
Dios no respalda alianzas que se han pervertido hasta convertirse en prisión. En la Biblia encontramos ejemplos de relaciones que, aunque eran oficiales o legales, no contaban con la aprobación del cielo. Uno de los más contundentes es el del rey Acab y la reina Jezabel. Un matrimonio de poder, de estatus, pero profundamente corrompido. Jezabel usaba su posición para manipular y controlar, destruir, mientras Acab, pasivo y permisivo, permitía que su hogar se alejara cada vez más de Dios. Aunque eran marido y mujer, no caminaban bajo la bendición divina. Su alianza era tóxica y devastadora. Esto nos lleva a una verdad crucial. Hay una gran diferencia entre parecer casado y vivir un pacto. Muchos mantienen la fachada por miedo al que dirán, por presión religiosa, por culpa, pero un matrimonio verdadero no se mide por los años, sino por la vida que se cultiva dentro de ella. No se trata de cumplir con una obligación social, sino de sostener una alianza espiritual viva y honrada. Quizás tú has sentido que tu relación está muerta, aunque sigas dentro de ella. Quizás has intentado mantener la fachada por tus hijos, por tus padres, por tu iglesia, pero Dios no mira la fachada. Dios mira el corazón. Si tu corazón está quebrado, silencioso, olvidado, entonces ha llegado el momento de buscar respuestas más profundas. No para justificar una salida, sino para discernir si lo que estás viviendo aún es un pacto o solo una apariencia sin presencia. Hay heridas que no solo marcan el corazón, sino que rasgan el alma en lo más profundo. Entre todas ellas, pocas son tan devastadoras como la infidelidad. Cuando el pacto matrimonial es violado a través de la traición sexual, algo se quiebra en lo invisible, algo que no siempre puede ser restaurado. Jesús mismo, que fue tan firme en su defensa del matrimonio, reconoció esta excepción como la primera razón legítima para el divorcio según la Biblia. Mateo 19:9 dijo con claridad: cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Con esto abrió una puerta que muchos prefieren no mirar: la posibilidad del divorcio cuando la fidelidad es traicionada. La palabra clave en este versículo es fornicación. En el griego original se traduce como porneiar. Este término no se limita al acto de adulterio con otra persona casada, como algunos creen. Porneia abarca toda forma de inmoralidad sexual, relaciones ilícitas, prácticas degradantes, perversión del propósito santo del cuerpo. No es un simple error pasajero, sino una elección consciente que rompe la pureza del pacto y contamina la intimidad que debía ser sagrada. Para Dios, el matrimonio es mucho más que una convivencia. Es una fusión espiritual, una entrega mutua, un terreno sagrado donde el cuerpo y el alma se entrelazan bajo su bendición. El adulterio, entonces, no es solo un acto físico, es una traición al discernimiento. Es invitar a una tercera persona al lugar donde solo dos deberían estar. Es sembrar división donde debería haber pacto. Por eso las consecuencias espirituales de la infidelidad son tan profundas. No solo se rompe la confianza, se rompe la imagen del amor de Cristo y su iglesia reflejada en el matrimonio. Ahora bien, Jesús permite el divorcio en caso de infidelidad, pero no lo impone. Aquí entra en juego el discernimiento, la oración, el acompañamiento pastoral. Porque hay casos en que el perdón, la restauración y el arrepentimiento genuino abren una puerta al milagro. Parejas que después del quebranto encuentran una nueva forma de amarse, con más verdad, con más humildad, con una dependencia mayor del Espíritu Santo. Pero también hay momentos donde el corazón traicionado ya no puede confiar, donde el alma herida no puede volver a abrirse, y seguir adelante en ese vínculo sería cargar una cruz que Dios nunca pidió.
Es importante entender que el perdón es un mandato para todo creyente, sí, pero la reconciliación no siempre es obligatoria. Perdonar no significa volver, olvidar ni reconstruir una relación a cualquier costo. A veces el perdón es liberar al otro y seguir adelante. Eso también puede estar dentro de la voluntad de Dios. He escuchado testimonios que estremecen, mujeres y hombres que fueron traicionados una y otra vez. Aún así, intentaron salvar el matrimonio por temor a pecar si lo dejaban, pero su alma se iba apagando lentamente. El gozo desapareció, la fe se convertía en peso. Un día, al leer esta enseñanza de Jesús, comprendieron que Dios no estaba exigiendo que permanecieran destruidos, sino que ofrecía una salida misericordiosa cuando el otro eligió romper el pacto. Si tu corazón ha sido traicionado, debes saber que Dios te ve, Dios te comprende y no te condena por reconocer tus límites. Si aún hay esperanza, Él puede obrar la restauración. Pero si esa traición se ha convertido en un patrón sin cambio, en una cruz que aplasta tu dignidad de tu espíritu, entonces esta enseñanza bíblica puede ser el alivio que tú necesitas para caminar en paz, sabiendo que no estás deshonrando a Dios al proteger tu alma, porque el pacto fue roto, pero no fuiste tú quien lo rompió. No todas las rupturas son visibles. A veces el abandono comienza mucho antes de que alguien se vaya físicamente. Comienza cuando la fe deja de ser compartida, cuando la luz y las tinieblas ya no pueden caminar juntas, cuando uno decide cerrar el corazón a Dios mientras el otro sigue buscándolo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, comprendió esta realidad espiritual y pastoral cuando escribió a los creyentes de Corinto. En medio de una comunidad diversa, llena de nuevos convertidos y situaciones complejas, dejó una enseñanza clara que sigue siendo una guía poderosa para quienes hoy viven un matrimonio dividido por la fe. Es precisamente aquí donde encontramos la segunda excepción bíblica al divorcio y el abandono del incrédulo. En 1 Corintios 7:15, Pablo dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no es el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Esta frase ha traído alivio y dirección a miles de creyentes a lo largo de los siglos, especialmente a aquellos que se aferran a un matrimonio que ya no tiene acuerdo, ni propósito, ni comunión espiritual. El contexto es importante. Muchos en la iglesia de Corinto se convirtieron al cristianismo mientras sus cónyuges permanecían en la incredulidad. Esto generaba tensión, sí, rechazo, en muchos casos rupturas inevitables. Pablo no insta a abandonar al cónyuge que no es creyente. Al contrario, dice que si el incrédulo consiente en vivir con el creyente, no debe haber separación. Pero si el incrédulo quiere irse, el creyente no está obligado a detenerlo cuando ya no quiere estar con él. Aquí no hay condena, hay libertad y sobre todo hay paz. Ser abandonado por causa de la fe no siempre implica un portazo o una maleta en la puerta. Muchas veces se manifiesta cuando el otro desprecia las cosas de Dios, se burla de la fe, sabotea la vida espiritual del creyente o hace imposible una convivencia en paz. Puede que no haya una separación legal inmediata, pero el vínculo está quebrado, porque donde uno camina con Cristo y el otro camina en dirección contraria, la armonía se rompe. El yugo desigual no solo duele, desgasta, seca el alma, apaga la pasión por las cosas del cielo. La pregunta que muchos se hacen es: ¿debo seguir luchando por este matrimonio aunque esté destruyéndome por dentro? ¿Debo mendigar amor, aguantar la frialdad, la burla o la indiferencia? No. Pablo responde con una verdad que libera. Dios nos ha llamado a vivir en paz, no a sobrevivir bajo opresión emocional, no a sacrificar nuestra fe en el altar de una relación sin propósito eterno.
Pero esto requiere discernimiento. No toda dificultad en el matrimonio es una señal de abandono espiritual. No toda crisis justifica una salida. Es necesario orar, pedir guía, escuchar el consejo sabio de personas maduras en la fe. Hay momentos en que la separación es una huida disfrazada, pero también hay casos en que seguir luchando significa perderse uno mismo. Dios no pide eso. Si estás en una relación donde la fe se ha convertido en una barrera en lugar de un puente y donde tu caminar con Dios es constantemente atacado, quizás es hora de preguntarte si el pacto aún vive o si ya ha sido roto por la incredulidad del otro. Pablo no llama a la rebeldía, sino el equilibrio espiritual. En ese equilibrio, la paz es más importante que la apariencia de estabilidad, porque cuando uno de los dos decide irse, ya sea con su cuerpo o con su alma, Dios no te llama a cargar con una servidumbre eterna. Te llama a seguir caminando en libertad con Él. Hay un límite sagrado que cuando es cruzado, deja de ser una carga matrimonial y se convierte en una afrenta contra la dignidad que Dios depositó en cada ser humano. A lo largo de los siglos, muchas personas han permanecido atrapadas en relaciones marcadas por el abuso físico, emocional o espiritual, creyendo que su sufrimiento era una cruz que debía llevar en nombre de la fidelidad. Sin embargo, la palabra de Dios revela otra perspectiva más profunda, más misericordiosa, más coherente con su carácter justo y amoroso. Es aquí donde encontramos la tercera excepción bíblica al pacto matrimonial: el quebrantamiento del pacto por causa de la violencia, el abuso y la maldad continua. Dios es un defensor de los oprimidos. Él no solo valora el matrimonio como institución, sino que valora la vida, la dignidad y la paz del ser humano que Él mismo creó. Un matrimonio que se convierte en un ambiente de maltrato constante deja de reflejar el diseño divino y comienza a contradecirlo. No hay justificación bíblica para soportar abusos en nombre del compromiso. Cuando el vínculo matrimonial se convierte en una herramienta de destrucción del alma, ese pacto ya no honra a Dios. La Escritura nos enseña que el Señor aborrece la violencia. En el Salmo 11:5 dice: Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. ¿Cómo podría entonces pedirle a alguien que permanezca bajo la tiranía de un pacto que ha sido corrompido por el dolor y el miedo? La protección de la vida está por encima de cualquier formalidad legal o expectativa religiosa. El corazón de Dios se inclina hacia la víctima, no hacia la estructura rota. El famoso pasaje sobre el yugo desigual en 2 Corintios 6:14 cobra un nuevo significado cuando no solo hay una diferencia de fe, sino una desigualdad peligrosa, destructiva. Cuando ese yugo se transforma en una cadena que oprime, que hiere, que aplasta el espíritu, ya no estamos hablando de una diferencia, sino de una amenaza. En esos casos, seguir atado no es fidelidad, es autoaniquilación. Eso nunca fue voluntad de Dios. La Biblia también nos muestra momentos donde Dios mismo se paró para preservar. Pensemos en Abraham y Agar, en el conflicto inevitable que surgió en su hogar, y cómo Dios intervino para guiar una salida que evitara más destrucción. O el caso de Abigail, una mujer sabia y justa, casada con un hombre necio y violento llamado Nabal. Dios no solo la protegió, sino que la libró soberanamente de ese vínculo destructivo. No fue ella quien huyó, fue Dios quien actuó, porque Él no se complace en el sufrimiento inútil. Es esencial comprender la diferencia entre una prueba enviada por Dios para formar el carácter y un sufrimiento provocado por la maldad del corazón humano. El primero edifica, el segundo destruye. El primero se vive con esperanza, el segundo con desesperación.
Quien está siendo maltratado no está fallando a Dios a buscar refugio. Está obedeciendo el llamado divino a vivir en paz. Cuando con temor y lágrimas una persona decide salir de un vínculo, lo que sigue no es condena, es restauración. Dios no solo saca al oprimido del pozo, también lo sana, lo consuela, lo reconstruye. Él es especialista en almas heridas, en pactos rotos, en dignidades enterradas. En esos momentos donde todo parece perdido, su gracia se revela como una fuerza silenciosa que susurra: no estás solo, yo te saco de aquí, porque cuando el pacto se ha convertido en una cárcel, Dios no te llama a quedarte, te llama a vivir y a ser libre en él. Cuando un matrimonio termina, aunque sea por una de las excepciones que Dios permite en su palabra, el alma no sale ilesa. El proceso de separación, aun cuando está justificado bíblicamente, deja cicatrices profundas, dolor, vergüenza, deja confusión, deja culpas, también deja miedo al juicio de los demás. El corazón del Padre no se aparta de quien ha sido quebrantado. Al contrario, se acerca más que nunca, porque nuestro Dios no solo permite salidas cuando el pacto ha sido destruido, también ofrece caminos de restauración para quienes han tenido que atravesarlas. Una de las preguntas más comunes después de un divorcio bíblico es: ¿se puede volver a amar? ¿Es posible soñar otra vez con una relación saludable sin traicionar la voluntad de Dios? La respuesta, aunque debe nacer del discernimiento y no del deseo apresurado, es sí. La gracia de Dios no solo cierra heridas, también abre nuevas puertas. El amor que viene después de un proceso de sanidad no es una repetición del pasado, sino una experiencia renovada, con más madurez, con más verdad, con más dependencia del Espíritu Santo. Para llegar a ese lugar hay que atravesar un camino, el de la sanidad profunda. Muchos arrastran la culpa, aun cuando no fueron quienes rompieron el pacto. Otros fueron víctimas del juicio religioso, del señalamiento, de los susurros de quienes ven el divorcio como una falla absoluta, ignorando las excepciones que el propio Dios permite. Sanar implica mirar esa culpa a los ojos y reemplazarla con la verdad. Sanar implica distinguir entre lo que fue una liberación divina y lo que ha sido una carga humana injusta. Aquí hay una verdad poderosa que libera, una gran diferencia entre la restauración espiritual que Dios ofrece y la justificación emocional que a veces nos inventamos para sentirnos bien. Restaurarse en Dios es un proceso que comienza con el arrepentimiento si fue necesario, con la búsqueda de dirección, con una entrega renovada. No se trata de huir del dolor ni de llenar el vacío con distracciones, sino de permitir que el Espíritu Santo reconstruya desde adentro. Es en esa reconstrucción donde se produce la verdadera libertad. Muchos se preguntan: ¿Dios todavía me puede usar después de lo que viví? La respuesta es un rotundo sí. La Biblia está llena de personas quebrantadas que fueron levantadas para propósitos eternos. Moisés, un fugitivo. David, un adúltero arrepentido. Pedro, un traidor restaurado. ¿Cómo no podría Dios usar a alguien que ha pasado por un divorcio permitido, que ha sido purificado por el fuego del dolor y que ahora camina con mayor humildad y dependencia? Dios no descarta, Dios redime. Hay testimonios que estremecen, personas que vivieron años atrapados en relaciones que apagaban su fe y que solo después de salir con temor pero con obediencia comenzaron a florecer espiritualmente. No porque el divorcio fuera la solución mágica, sino porque fue el principio de una salida verdadera. Allí donde había cadenas comenzó a haber alabanza. Donde habían lágrimas de derrota comenzaron a brotar lágrimas de gratitud. Porque finalmente entendieron que Dios no los había abandonado, los había rescatado. Si tú estás en ese camino, recuerda, el quebranto no es tu final. Es el terreno fértil donde Dios plantará algo nuevo.
No vivas atado a la culpa ni al pasado. Levántate en fe, porque cuando Dios permite una salida, también promete una restauración. Cuando Él te restaura, lo hace completamente. No solo te devuelve la paz, también te devuelve la esperanza. Con ella, el valor de volver a creer. Has llegado hasta aquí, eso no es casualidad. Este no fue solo un video, este ha sido un encuentro entre tu alma y una verdad que tal vez llevabas años necesitando escuchar. Porque el divorcio en medio del mundo cristiano ha sido una palabra temida, condenada, silenciada. Hoy el Espíritu de Dios te ha revelado que no todo lo que se rompe fuera de su voluntad. Hay ocasiones en las que seguir atado no es obediencia, sino opresión. Y que el mismo Dios que instituyó el matrimonio es también quien te extiende una mano cuando ese pacto ha sido violado sin retorno. ¿Has escuchado lo que nadie te había dicho? Mira las cartas del Pablo en los principios del reino. Dice, aquí hay excepción, aquí hay salida. Aquí Dios permite el divorcio cuando lo que debía ser vida se convierte en destrucción. Lo has escuchado con temor tal vez con lágrimas, pero también lo has escuchado con una esperanza nueva. Tal vez por años pensaste que estabas condenado a sufrir en silencio. Tal vez la religión te dijo que salir de ese matrimonio era traicionar a Dios, cuando en realidad Dios ya no estaba en esa relación hace mucho tiempo. Hoy sí sabes, hoy sí entiendes, hoy puedes respirar distinto. No te estoy diciendo que el divorcio es fácil, tampoco que siempre es la solución, pero sí te estoy diciendo con la autoridad de la palabra que hay momentos en que Dios te permite salir para que vivas. No todos los matrimonios fueron unidos por Dios. No todos los vínculos merecen ser perpetuados y que cuando el pacto ha sido destruido por infidelidad, por abandono o por abuso continuo, Dios no te pide quedarte, te invita a sanar. Toma lo que recibiste hoy, llévalo al altar, ora, escucha, discierne, pero sobre todo, libérate del peso de la culpa que no te pertenece. Dios no está en el negocio de condenar a quienes buscan su voluntad con corazón sincero. Él está en el negocio de restaurar, de redimir, de reconstruir desde las cenizas. Si este mensaje fue para ti, entonces no lo dejes pasar, porque quizás esta fue la forma en que Dios decidió hablarte después de tantas noches sin respuestas. Esta fue su voz. Ahora yo te digo, si llegaste hasta el final de este video, de este poderoso mensaje, te pido de favor que lo compartas, porque lo que tú has vivido, también otros lo están viviendo. Y lo que tú has escuchado hoy, también otro merece escucharlo. Que Dios te bendiga y no tengas miedo, porque Dios está contigo. No tengas miedo al que dirán. Dios te está protegiendo. Dios quiere liberarte. Bendiciones.